Bendiciones. Recibe un caluroso saludo. Siempre para mí es ese privilegio hermoso el poderme acercar ahí donde tú estás, pero sobre todo pedirle a mi Padre. ¿Qué le voy a pedir? Que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. ¿Cómo hacemos prosperar el alma? Cuando nos alimentamos de su palabra y dejamos que nos instruya para un buen propósito. Bueno, hoy estamos comenzando una nueva serie. Para estos meses que vienen de descanso espiritual, llamémosle, porque es el fin de año, debiéramos de poder disfrutar temas que nos den paz, sobre todo en estos meses tan ajetreados. Hoy vamos a ver lo espiritual te protege. Todo lo que es espiritual que está en la Escritura fue diseñado para guardarnos. Bueno, acompáñame, vamos a pedirle a mi Padre. Señor, te doy toda la gloria, la honra, la adoración. A ti te pertenece, Padre mío, toda alabanza. Amado Dios, te ruego, seas tú quien nos instruya, quien hable a nuestras vidas. Que tu palabra, Padre, como buena semilla caiga y empiece a dar fruto en su tiempo. Te lo ruego. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, qué bendición el poder iniciar hoy con esta nueva serie, la cual le he titulado Todas las cosas espirituales nos protegen, ¿verdad? ¿De dónde sale el tema? ¿Por qué? Bueno, la Escritura hace mención que nosotros vivimos obviamente en un mundo, pero a nivel de los humanos se llaman, todo lo que nosotros ejercemos aquí es del aspecto terrenal. La forma como comemos, cómo nos ejercitamos, trabajamos, nos relacionamos. Cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, subimos un nivel más. Y ese es el nivel espiritual, dejando que el Espíritu Santo empiece haciendo su labor. Pero este nivel no se queda ahí. Si nosotros empezamos a estar en los aspectos de los cielos, llamémoslo en esa dimensión donde habita el Padre, ese es un nivel celestial. Entonces, de esta manera podemos categorizar que hay cosas terrenales, cosas espirituales y cosas celestiales. Entonces, ¿por qué es tan importante categorizarlos o entenderlas? Porque en cada una de estas el Espíritu Santo lo que quiere es instruirnos. Por ejemplo, si usted me acompaña en el verso de 1 Corintios capítulo 2, 12, como aparece en su pantalla, dice de esta manera. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. Eso quiere decir que el espíritu que tenemos es un espíritu, bueno, todo ser que vive en esta tierra, todos nacemos cuerpo, alma y espíritu. Y ese espíritu de algunos no está vivificado. Cuando recibe a Cristo Jesús, recibe el toque, como el soplo de vida, y ese le da vida al espíritu. De lo contrario, lo que tiene es un espíritu del mundo que está muerto. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos recibido? El espíritu que viene de Dios para que conozcamos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Por eso es que el Señor mismo decía, ustedes están conmigo, le decía a sus discípulos, y aquí están aprendiendo conmigo. Pero cuando yo me retire, es necesario que alguien los siga instruyendo para que ustedes puedan habitar en un plano, pero en el plano espiritual. Y es necesario que el Espíritu Santo esté en ustedes para que les enseñe toda verdad. Y ellos lo lograron comprender de tal manera que dijeron, tenemos que tener ese momento, ese encuentro de que el Espíritu Santo esté vivo en nosotros.
Por eso es que después de 40 días de estar, después de su resurrección, de estar con ellos, les dice, espérenme, esperen que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pasaron 10 días y en el Pentecostal, porque transcurrieron 50 días desde su resurrección hasta que vino el Espíritu Santo, estando ellos en el aposento, reciben ese toque del Espíritu Santo. Y ahí empiezan ellos comprendiendo, continuando las enseñanzas de Jesucristo por medio del Espíritu. ¿Cómo es que dice, cómo lo interpretó Juan el apóstol cuando escribió en su carta? De esta manera, léalo conmigo. En cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros. Cuando has recibido la unción del Espíritu Santo o el toque del Espíritu Santo. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, ¿qué enseña la unción? Todas las cosas. Y es verdadero y no mentirá. Así es como os ha enseñado si permanecéis en él. En otras palabras, hay que permanecer en Cristo para que el Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe, nos instruya, nos eduque, digámosle de esta manera. Entonces, de esta manera, llegamos a la conclusión de saber que todo lo espiritual que encontramos en la Escritura nos enseña, nos instruye, por ende, nos protege, nos guarda. ¿De qué nos tiene que guardar? Por supuesto, de las influencias de este mundo, las influencias del enemigo, los ataques del enemigo en todo sentido. Bueno, entonces esto me llevó a buscar todas las partes en la Escritura que son espirituales y así le mencionan como espirituales para nosotros. Entonces, como es rutinario en los discipulados, vamos a estar viendo en estas próximas semanas qué es lo espiritual, qué es cuando habla un padre espiritual, una casa espiritual, sacrificios espirituales, dones espirituales, bendiciones espirituales, que es un hombre espiritual, pensamientos espirituales, comprensión espiritual, tener un lenguaje espiritual, una sabiduría espiritual. Y ahí nos vamos a qué es un cuerpo espiritual, una semilla espiritual, un alimento espiritual, una bebida espiritual, la leche espiritual y finalizaremos con entendiendo lo que es la roca espiritual, las riquezas espirituales, los bienes espirituales. Hay una ley espiritual y cantos espirituales. Bueno, y seguramente han de haber muchos, porque ahorita que estaba leyendo me puse a pensar, claro que hay muchos más, muchos aspectos espirituales. Pero a lo largo de estas 4 semanas vamos a estar recorriendo 20 aspectos espirituales o 20 cosas espirituales que son necesarias para el creyente y para que las pueda comprender, retener y sobre todo absorber. Que tú puedas decir, quiero ser un ser espiritual. ¿Por qué? Porque de esta manera el Señor está fortaleciendo y preparando a su iglesia para ese evento que el cual todos estamos esperando con tanta solicitud, ¿verdad? Bueno, entonces, siendo así, vamos a ver hoy el primero de estos. ¿Y qué es el término Padre Espiritual? Bien, el mejor ejemplo que tenemos es Dios Padre. Por supuesto que nuestro Dios es nuestro Padre, pero en este caso es nuestro Padre celestial. Es más, así como oramos por nuestro Padre celestial, tú, Padre nuestro que estás, ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que menciona la Escritura cuando habla de un Padre espiritual? Bien, léalo conmigo, tal como lo define Pablo, incluso algunos otros apóstoles dicen lo mismo.
Y dice de esta manera: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos. Porque aunque tengáis maestros, mire, uno puede tener maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En otras palabras, el Padre Celestial o el Padre Espiritual es aquella persona que te cuida como un hijo y no solo te cuida con la palabra, sino que por medio de su instrucción te amonesta, te exhorta y sobre todo te protege. Un padre espiritual no es aquel que tú puedas decir: yo pertenezco a tal iglesia y por eso tengo un padre espiritual. No, el padre espiritual es a quien tú reconoces como un pastor o puede ser un líder y tú sabes que su palabra me instruye, me guarda, me bendice en todo momento. ¿Por qué es la importancia de comprender y tener padres espirituales? Bueno, porque nosotros tenemos un padre terrenal, lo físico, pero un padre espiritual es aquel que nos vincula con los aspectos del reino. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, habla sobre las características de la persona que puede ser arrebatado. Y dice que una de las características es aquel que ha reconocido o se ha vinculado con una persona que lo preside y lo amonesta y lo exhorta, sobre todo lo exhorta. Si uno va a una iglesia o va a algún lugar y tiene una persona que lo escucha, pero uno no se deja exhortar o no se deja dirigir, no ha tenido el sentido de tener un padre. Por eso cuando tenemos esa sanidad con nuestro Padre terrenal, es muy fácil en tener una relación con el Padre celestial, pero al mismo tiempo es muy fácil pues abrir los oídos para un Padre espiritual. Casi todos los apóstoles hablaron cuando hablaban hijos, hablando a los hijos espirituales. Pero me pareció muy interesante este verso cuando Juan el apóstol hace mención acerca de los padres y los hijos. Vaya conmigo en 1 de Juan capítulo 2, versos 12 y 13. Y dice de esta manera: os escribo a vosotros hijos, dice aquí el apóstol, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pero después hace una referencia: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros niños, porque conocéis al Padre. Bueno, este verso podría dar alusión de decir, aquí le está hablando al plano terrenal, a los hijos, a los padres terrenales o a los jóvenes, pero es muy fácil poderlo entender y comprender que también se puede tomar como si fuera un plano espiritual, en el sentido de que nosotros podemos tener hijos espirituales a los cuales nosotros velamos. Podemos tener un padre espiritual y por ende, si yo tengo un hijo, yo puedo ser un padre espiritual de esta persona. Pero también hay jóvenes, como dando a entender aquí qué diferencia entre un niño y un joven. El mismo Pablo, cuando escribe, dice que a ustedes se les tiene que dar leche y no alimento sólido, porque son como niños, como bebés. Pero si van desarrollándose con una madurez espiritual, eso significa que pueden llegar a ser jóvenes, hasta poder llegar a ser padres. En otras palabras, encontramos que definitivamente nosotros tenemos que saber honrar esa categoría del tener un padre espiritual, como el cuidar a un hijo espiritual. Incluso es un compromiso muy fuerte.
yo tengo pues varias personas a quienes cuido, pues les doy lo que puedo, lo que tengo, y ellos me dicen es que a ti te veo como un padre espiritual. Me acuerdo de un joven profeta que inclusive cuando me mira me dice papito, y a mi esposa Viti le dice mamita. Entonces a veces uno dice, ojalá así como me dices papito hicieras caso, ¿verdad? Pero lo importante es honrar y poder reconocer que si tú tienes la oportunidad de tener un padre espiritual, pues así como hay una promesa de bendición, dice la Escritura, que el que honra a padre y madre, dice Efesios, ¿verdad? Capítulo 6, ¿verdad? En los primeros versos, dice que el que lo honra recibe el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es el primer mandamiento? Que es largura de días. Ese es un mandamiento. El que honra recibe bendición. Bueno, aquí tenemos una anécdota muy especial con este verso que voy a leer, que es el de 1 Samuel 24:11. Y este es el caso de David el rey. Usted sabe que David, él fue el sucesor de Saúl. Es más, él fue el escogido por Saúl como el esposo de su hija, o sea, fue su yerno. ¿Por qué? Porque venció a Goliat y recibió asimismo pues otros beneficios. Es más, dice la Escritura que algo operaba en David, que cuando Saúl empezó le dio la espalda a Dios, espíritus inmundos empezaron a prácticamente a pernoctar, como que a habitar en la vida de Saúl, que lo empezaban a molestar. Y cuando David llegaba a tocar el arpa, él se sentía como libre, como que estos espíritus salían libres, salían espantados. Pero posterior, estos mismos espíritus le ponen en el corazón que David para Saúl era un estorbo, que David iba por su reino, que David era una persona que estaba siendo ungida para desalojarlo a él del reinado, que efectivamente así fue. Entonces viene Saúl e intenta matarlo una y otra vez, y David tiene que vivir escondido, refugiado en diferentes lugares. Pero sucedió algo, que sabiendo que este hombre lo quería matar, él tuvo en sus manos en una oportunidad el poderlo quitarse del camino, matarlo a Saúl. ¿Cómo? Pues dice que en una oportunidad los mismos líderes de David le dijeron, mira, Saúl entró a hacer del 1 o el 2 a una cueva, a algún lugar. Y ellos fueron por el otro lado y ahí lo vieron, ¿verdad? En su reflexión. Y vino David y le cortó un espacio del manto. Posteriormente, cuando se enfrentaron, él le hizo mención de esto, ¿verdad? Y se lo dijo de esta manera cuando Saúl le dio a entender que lo quería matar. Entonces vino David y le responde en 1 Samuel 24:11. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce y ve que no hay maldad ni rebelión en mis manos y que no he pecado contra ti, a pesar que tú acechas mi vida para quitármela. Y dice que cuando él estaba cortando el manto, los compañeros o sus guerreros decían, mátalo, mátalo. Y David le dice, nadie levantará un dedo contra el ungido del Señor. Pero aquí encontramos esta expresión, Padre mío, Padre mío. O sea que a mí me gusta esta reflexión porque no importa la situación, si por ejemplo un papá obró mal contra sus hijos, los despidió, fue agresivo, se fue de la casa, y hay hijos que dicen, yo ya no tengo padre. No puedes dejar de tener padre. Él sigue siendo tu papá.
Él sigue siendo la persona que fue el vaso que puso una semilla en tu madre y tú naciste de él. Recibes bendición si lo honras, aunque tengas ese odio y que tú puedas sanar de ese odio. Claro que sí. Bueno, vamos a ver otro aspecto que nos va a interesar. Vimos hoy padre espiritual, pero ¿qué es una casa espiritual? Por supuesto, usted ya pensando, una casa es un lugar donde uno se cobija, pero lo importante es qué tipo de casa somos. Bueno, lea conmigo en esta expresión cuando habla sobre este verso en 1 Pedro capítulo 2, verso 5, y dice así: también vosotros como piedras vivas, nosotros somos como piedras, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aquí prácticamente ya logramos entender que nosotros somos morada del Espíritu Santo. Somos una casa que el Espíritu habita en él. Bueno, el mismo Pablo, él decía, y él hacía, bueno, acuérdense que Pablo, él se hacía mención como el perito arquitecto. O sea, es aquel quien establece los cimientos y cómo debería de edificarse, en este caso la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Todos los creyentes, al recibir a Cristo en su corazón, se convierten en piedras vivas que van edificando la iglesia del Señor. Así como nosotros edificamos el cuerpo de Cristo, también nosotros nos convertimos de la misma manera en una casa espiritual. Y por eso Pablo hace mención y dice, cada uno examina cómo sobreedifica, cómo uno edifica en ese cuerpo espiritual que tiene. O sea que si tú edificas con, ya hace mención, ¿verdad? Piedras preciosas, oro, plata o piedras preciosas. O si es únicamente heno, hoja o hojarasca, que a la hora del que pase el fuego, pues cada uno de estos materiales serán probados por el fuego. Lo mejor es que si hemos edificado con cosas de oro, espiritualmente hablando, por eso es que cuando le estaba hablando, ¿verdad? Que aspectos como el oro, hay oro natural, pero hay un oro espiritual, el oro de Ofir, ¿verdad? Entonces, la plata, también una plata espiritual de la redención, ¿verdad? Pero entonces nosotros, en todos sentidos, tenemos que edificar como conviene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros y somos templo del mismo. Mire cómo dice este verso tan interesante. En 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El Espíritu de Dios habita en nosotros. Si alguno, mire, esta parte que voy a leer, quiero que le pongas mucha atención. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Entonces cada uno dirá, ¿cómo puedo yo destruir el templo de Dios? Bueno, y aquí podemos entrar, primero hablemos del plano terrenal, tu templo físico. Tú tienes un cuerpo donde habita un espíritu. Entonces, si el espíritu habita en nosotros, como el alma habita en nosotros y tiene que ser sujetada por el espíritu, tenemos que cuidar este cuerpo físico. ¿Para qué? Para poderlo presentar a Dios. Y ahorita vamos a leer por qué la importancia de cuidar ese templo. Porque es como poder decir, yo presento mi cuerpo, y eso lo voy a leer más tardecito, como un sacrificio. Entonces, tienes que entender que el Espíritu Santo necesita estar, como decirte, contento. Porque si no está contento, dice que el Espíritu Santo se puede entristecer. Y si el Espíritu Santo se entristece, se puede apagar y se vuelve chiquito. Se apaga en nosotros, ¿verdad? Es más, también dice la Escritura que el Espíritu Santo se puede enojar, ¿verdad? Y eso no lo queremos. Al contrario, tenemos que cuidar este privilegio que nos dio el Señor de poder ser portadores
de su presencia, de su espíritu. Y bueno, y ahorita te quiero hablar hablemosle de una casa espiritual donde yo llego porque hay un padre espiritual. Llamémosle una iglesia, como se le llama, o un templo. Y el Señor mismo nos dice que este tipo de templo hay que reverenciarlo. Pablo lo dio, muchos lo hicieron ver, pero sobre todo David aquí dio a entender, y dice aquí en el Salmo 5:7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, me postraré en tu santo templo con reverencia. Aquí prácticamente está hablando de ahora aquí volvemos a una casa terrenal. Nosotros tenemos una casa terrenal donde, llamémosle así, una casa que se llama iglesia, una casa donde van los hermanos juntos, por eso nos llamamos hermanos, donde encontramos un Padre espiritual. Esa casa hay que reverenciar. ¿Por qué? Porque de esa manera manifestamos cómo cuidamos la casa que tenemos, ese templo espiritual. Y de esta manera, si tenemos una casa terrenal, podemos tener una casa espiritual donde recibimos de un Padre espiritual. Entonces te das cuenta la importancia de entender las cosas espirituales y poderlas retener. Que tú puedas decir, yo quiero aprender más de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque estas me protegen. Si tú tienes un buen padre espiritual y tienes una buena casa espiritual sobre tu casa, sobre todo si tú cuidas tu cuerpo, ten por seguro que vas a estar protegido. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, entremos ahorita al la tercera cosa espiritual que vamos a ver el día de hoy. Y esta es los sacrificios espirituales. Aquí lo vimos en ese mismo verso cuando hablábamos hace un rato acerca de la casa espiritual. Menciona de esta manera y lo vamos a volver a leer. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para ofrecer un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, miren, cuando yo imparto estos retiros matrimoniales, a los hombres se les enseña y se les dice, nosotros tenemos que ser el mejor esposo, el mejor padre. Y el mejor modelo que hay es nada menos que Jesucristo. Él es el mejor esposo porque es el esposo de la iglesia. Pero él ejerce 3 áreas como rey, sacerdote y profeta. Y explico cada una de las áreas. Pero cuando me dedico en el caso como sacerdote, le digo la cabeza del hogar, al padre de la familia, que el sacerdote de ese hogar es él. Porque él es el que está destinado a presentar, a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y la mujer no, por supuesto. Ella pues lo tiene que hacer, pero por medio de la dirección, o llamémosle así, el mandato o las normas que pone el padre como autoridad en una casa. Entonces, de esta manera, entendemos la importancia de que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y a mí me gusta más como dice la versión antigua que dice que llamamos sacerdotes reales. O sea, no es reyes y sacerdotes, sino sacerdotes de realeza. ¿Por qué? Porque nosotros lo que establecemos es por medio de sacrificios, es el reino donde quiera que vamos. ¿Qué hace un sacerdote? Bueno, por medio de sacrificios, atrae la presencia de Dios a su casa terrenal o casa espiritual, y el que lleva al pueblo o a su casa terrenal a la presencia de Dios. Entonces, tenemos que aprender que a Dios le agradan. El aspecto de que en la antigüedad había un altar y que un sacerdote venía y presentaba una ofrenda, generalmente era una ofrenda para ser consumida por fuego,
se queda de alguna manera espiritual, porque nosotros presentamos ahora sacrificios que tienen que ser consumidos por el fuego del Espíritu Santo y que suba como olor fragante, ese aroma que subía en los altares del Antiguo Testamento. Dice que Dios venía hacia aquí. ¡Ay, qué rico eso! Entonces, aquel que presenta sacrificios espirituales le saca una sonrisa a Dios. ¿Quién le quiere sacar una sonrisa al Padre? Creo que todos. Bueno, uno de esos sacrificios que aparece en la Escritura son los que nosotros somos como un sacrificio vivo. Tú eres un sacrificio vivo. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 12, 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Y aquí yo podría decir cuerpos terrenales o cuerpos espirituales, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, aquí yo podría asumir que estamos hablando de un cuerpo terrenal. Y yo al negarme, al cuidarlo, al velar que este cuerpo sea sano. Por eso el Padre dice, si alguno está enfermo entre vosotros, ve y ora por ellos. Pero yo creo que la intención de que seamos sanos es para que nosotros podamos continuar presentando sacrificios, poder servirle al Señor, poder ser un testimonio de vida y poder completar nuestro diseño por el cual nacimos en esta tierra. Tú naciste con un propósito en esta tierra. Y uno de los propósitos es que nosotros podamos presentar diferentes tipos de sacrificios. Por ejemplo, el sacrificio de cuando tú llevas una ofrenda monetaria a la iglesia, es una ofrenda que sube al cielo, que es porque te estás despojando de la abundancia que Dios te da. Te despojas y tú la depositas en ese alfolí y oran por ello, sube como olor fragante. Eso es agradable ante los ojos de Dios. Pero también existe la Escritura que dice que el creyente, el sacerdote, debe de presentar sacrificios de justicia. ¿Dónde dice esto? Y ahorita lo voy a explicar. Dice en el Salmo 51, 19. Entonces te agradarán, oh Dios, los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre el altar. Bueno, cuando una persona presentaba en la antigüedad un novillo, un animalito, era generalmente porque venía a exponer sus pecados. Señor, hice esto, hice lo otro, no he caminado de esta manera. Esto se llama, yo presento esta ofrenda, pero es un sacrificio donde quiero ser justificado. ¿Qué significa justificar? Alinear. Dice que ahora nosotros somos justificados por gracia. O sea que en Cristo Jesús, Él es el Cordero que fue presentado una sola vez. Y en la cruz de repente descendió hasta los infiernos, donde el fuego lo consumió. Y Él dice que sórbida es la muerte. Él venció la muerte y al resucitar ha vencido la muerte y todo tipo de maldición, y convierte todas las maldiciones en contra nuestras en bendiciones. Entonces, ¿cuáles son nuestros sacrificios de justicia ahora? Es cuando tú vienes y sabiendo que hiciste algo incorrecto, algo que no está bien, tú te puedes apartar y puedes decirle, Señor, perdóname. Me cubro con la sangre del Cordero. Me cubro con la sangre de Jesucristo. Y que sepas que cada sacrificio que presentes te cueste, que te salga del corazón. Me acuerdo de este caso de David el rey. Dice que David el rey en una oportunidad, él ya siendo viejo, sale y mira todo lo que él había creado, desarrollado, y dice, ¡hala, todo lo que he hecho!
y mandó a censar a la población y al ejército. Y esto era una condición que Dios había dicho: nadie se va a glorificar por sus logros, porque yo soy el único que me voy a glorificar. Tú has crecido por lo que yo te he dado. Y si alguien va a hacer ese tipo de conteo, va a tener que pagar como decirte, un tributo en ese sentido. Y David no lo hizo. Y cabal, como pervertió, o sea, corrompió un mandato, empezó a caer una maldición sobre el pueblo. Dicen que empezaron a morir millares y millares de personas. Él salió corriendo, buscó al profeta. ¿Qué hago? El profeta le dice: ve y busca un lugar alto y edifica un altar y presenta una ofrenda. Entonces él encontró un lugar alto, ahí hicieron el altar, pero antes se dio cuenta que ese terreno le pertenecía a una persona. Entonces viene David y él viene y le dice a Arauna, que se llama el dueño de ese terreno, y dice de esta manera la escritura. Esto es interesante. Pero el rey dijo a Arauna, el propietario del terreno: no, sino que ciertamente por precio te lo compraré, pues no ofreceré al Señor mi Dios holocausto que no me cueste nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, que era un dineral, y ahí edificó Dios un altar al Señor y ofreció holocaustos de paz y ofrendas de paz. Y después de que hizo esto, detuvo la mortandad. Y sabe que ese lugar que compró David es donde se edificó el templo, donde actualmente está, por ejemplo, en uno de los extremos, el Muro de los Lamentos. Esa es la historia de ese lugar, pero lo más importante es entender que si vas a presentar un sacrificio, lo hagas de corazón, como decir: esto me cuesta, ¿verdad? Bueno, vamos a ir rápidamente para poder redimir el tiempo. Vamos a ver el cuarta cosa que he encontrado en la Escritura: los dones espirituales. Esta palabra don viene de una palabra griega que se llama carisma, que son regalos. Dios nos ha regalado dones. Aparte son el fruto del Espíritu, que también es espiritual. Eso es algo natural que brota del creyente. Pero el don es un regalo de Dios y encontramos en la Escritura 18 diferentes dones, ¿verdad? Y usted dice: ¿dónde aparecen? Bueno, en 1 Corintios aparecen 12, aquí en Romanos aparecen otro grupo y hay 2 perdidos por ahí que están también en la Escritura. Bueno, pero acerca de estos dones, Pablo hace mención de esto de esta manera: porque anhelo veros, dice Pablo, quiero verlos, para impartirles algún don espiritual. Estos dones carisma, para que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. En otras palabras, es lo que está dando a entender es: los dones nos sirven para confortarnos, para edificar. ¿Y dónde dice esto de edificar? Bueno, la Escritura dice que los dones son para edificar al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Incluso ahí encontramos que cuando habla también de los dones ministeriales, existe el don de apóstol, evangelista, maestro, pastor y profeta. Bueno, estos 5 dones sirven para edificar también a la iglesia, pero los dones carisma también, y así los menciona con relación al que profetiza. Dice de esta manera, en 1 Corintios 14, 13 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces aquí da a entender que el que profetiza debería haber un intérprete, porque son de lo que Dios habla. Y cualquiera dirá ahorita: mire, pero Dios ahora ya no habla, o sea, ya no hay profetas. Créalo que sí hay profetas, y es un ministerio que en estos últimos tiempos tenemos que valorar, pero que tenemos que saber identificar,
porque en estos últimos tiempos lo que más se va a levantar son, pues, falsos maestros y también falsos profetas. Y el Señor nos dice que tenemos que tener ese discernimiento para poder identificar. Los dones son una bendición. Ya, si usted quiere aprender más de los dones, busque entre la colección de enseñanzas de su servidor y va a encontrar una enseñanza que se llama dones espirituales, dones carisma. Y dedicamos también 4 semanas para hablar muy a detalle, muy fino acerca de los dones espirituales. Es una bendición que tú puedas ser edificado por el don. Bueno, y para finalizar, hoy vamos a ver la quinta cosa espiritual. Acuérdense que hoy vimos entonces cómo ser padre espiritual, tener casa espiritual, cómo presentar sacrificios espirituales, dones espirituales que nos edifican y poder recibir bendiciones espirituales. En Efesios capítulo 1, verso 3, lo dice de esta manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo. ¿Quién es el que bendice? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que te quiere bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y aquí es muy interesante porque quiero que leas, porque aquí encontramos que así como hay lugares terrenales, hay lugares espirituales, también hay lugares celestiales. Pero los lugares celestiales es como en esa dimensión donde Dios habita o donde habita Cristo. Pero el Señor nos dice que nosotros podemos como que meter la mano en esa dimensión y jalar de las promesas celestiales y jalarlas aquí para que se conviertan en espirituales y sean una bendición en lo terrenal también, ¿verdad? Entonces decirle, Señor, yo quiero lo celestial porque es una bendición espiritual, ¿verdad? Dios viene y dice, aquí tengo, miren, yo tengo aquí para ofrecerles, para darles. Ve y arrebata, tómalo, para que tú puedas recibir toda bendición espiritual. Qué hermoso, ¿verdad? Reconocer que hay cosas que Dios te dice, yo quiero que te las quiero dar. ¿Sabes que Dios se anhela y el anhelo de Él es que nosotros seamos llenos de sus bendiciones? Bueno, Deuteronomio capítulo 28 habla acerca de las bendiciones que Él quiere ofrecernos. Pero dice de esta manera. Y sucederá que, si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos tus mandatos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Es lindo que usted pueda leer Deuteronomio 28 completo porque ahí habla de todas las bendiciones que el Señor nos quiere otorgar. Así se las dio al pueblo hebreo y nosotros somos adquirientes, somos como adoptados para recibirlas. Aleluya. Mis amados, con esto hemos finalizado hoy. Quinta, cosas espirituales. Déjame bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que ha estado presente y ha llegado hasta este momento. Desde ya, Señor, te ruego que toda bendición espiritual llegue a su vida y pueda, Padre mío, tomar de lo celestial para vivir en lo espiritual. Santifícalo y desde ya, Señor, provee, resuelve, haz con él todo lo que necesita o sana si alguno está enfermo. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.